Hola, mi nombre es Anaí Barreto y en este experimento vamos a estudiar las mediciones del experimento de equilibrio mecánico. En este experimento vamos a estudiar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques. Tanto el torque neto como la fuerza neta deben ser igual a cero para que un sistema esté en equilibrio. Esto pasa siempre y cuando no exista una fuerza o una torque externa actuando sobre el sistema. El sistema que utilizamos en este experimento se va a ver a continuación. Para la configuración 1 podemos ver que nuestra masa 1 está a 3 centímetros del centro de masa de la tabla. Nuestra masa 2 de 100 gramos está a 11 centímetros del centro de masa de la tabla. Y nuestra masa 3 está a 9.5 centímetros del centro de masa. Y nuestra normal 1, este es parte del diagrama de fuerzas. Para nuestra configuración 2, nuestra masa 1 está a 5 centímetros del centro de masa de la tabla. Nuestra masa 2 está a 14 centímetros del centro de masa de la tabla. Y nuestra masa 3 está a 13 centímetros del centro de masa de la tabla. En estos dos casos, la masa 1 pesa 150 gramos, la masa 2 pesa 100 gramos y la masa 3 pesa 150 gramos. En cambio, en nuestra configuración 3, nuestra masa 1 de 150 gramos se encuentra a 12 centímetros del centro de masa de la tabla y nuestra masa desconocida se encuentra a 7.7 centímetros. Entonces se debe calcular esta masa. Como se puede ver en los diagramas anteriores, cada uno de los sistemas está en equilibrio. Las distancias desde el centro de masa de la tabla hasta cada una de las masas se mide con una regla y las masas se miden con una balanza electrónica. Las distancias van a tener las unidades en metros y las masas van a estar en kilogramos. Cabe recalcar por qué medimos la distancia del centro de masa de la tabla hasta el centro geométrico de nuestras masas. Y esto se da porque cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, el peso, nuestra fuerza de gravedad, va a salir hacia abajo desde su centro de masa, es decir, en este caso desde su centro geométrico, ya que es uniforme. Esas líneas que se pueden ver en la tabla son aquellas que indican dónde está el centro de masa. Para determinar este punto se debe poner la tabla exactamente en el momento en que se levanta un poco de la mesa. Aquí nos indicará que está en su centro de masa en este eje. Y como podemos ver, se realiza lo mismo con este lado para poder obtener el punto exacto del centro de masa. Para medir las masas se utiliza una balanza electrónica. Como podemos ver aquí, esta masa mide 100 gramos y así se determinan todas las masas. El error principal que encuentro en este laboratorio es que la tabla que utilicé como soporte no era completamente plana. Esta tenía una pequeña deformación curva en el centro debido al uso y esto complicó mucho la medición de su centro de masa. Y si el centro de masa de la tabla estaba desplazado de su punto original, esto afectaba en realidad todos los cálculos que se hicieron posteriormente. Entonces ese es el error principal. Por lo tanto, recomiendo que la tabla que se use sea completamente plana y que las masas que se usen tengan una forma geométrica bastante fácil para poder determinar también su centro de masa. Algo que pude notar es que si en el un lado de la tabla, es decir, en el lado que estaba suspendido sobre la mesa, el peso era mucho mayor ya que teníamos dos masas M1 y M2, la masa 3 que estaba ubicado en el otro lado debía alejarse mucho más del centro de masa para poder compensar este peso que se estaba ejerciendo en el lado que estaba sobre la mesa. Esto se da ya que el torque es igual a fuerza por distancia, entonces si en un lado la fuerza, es decir el peso, era menor, la distancia debía ser mayor. Para la investigación de este video se utilizó como referencia la página Khan Academy.